Evangelio de hoy domingo 20 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios. Hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje evangélico nos introduce en una escena íntima y familiar, cargada de simbolismo. Jesús entra en la casa de Marta y María, dos hermanas que representan dos actitudes posibles del alma frente a la presencia divina: el servicio activo y la contemplación silenciosa. Ambas son válidas, pero Jesús señala cuál es la que verdaderamente tiene prioridad. Marta representa a todos aquellos que viven inmersos en la preocupación, en el deber constante, en el cumplimiento de las exigencias cotidianas. Su disposición es buena, su deseo de servir es legítimo, y su trabajo no es en vano. Sin embargo, su error está en que el servicio la consume hasta el punto de no poder reconocer la oportunidad única de estar ante el Maestro y simplemente escucharlo. María, por su parte, representa el alma contemplativa. La persona que intuye que no hay nada más importante en ese momento que dejarse enseñar por el Señor. Al sentarse a los pies de Jesús, ella adopta la postura del discípulo, del aprendiz que está totalmente abierto a la revelación divina. Esta actitud de humildad, de docilidad y apertura, es la que Jesús alaba. Esta escena se convierte en un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces nos parecemos más a Marta que a María? ¿Cuántas veces las preocupaciones de la vida, el trabajo, las responsabilidades, los quehaceres diarios, nos impiden detenernos, respirar y escuchar la voz de Dios? El llamado de Jesús no es a abandonar el servicio o la responsabilidad. Lo que él cuestiona no es el trabajo de Marta, sino el desasosiego interior con el que lo realiza. Jesús invita a vivir las responsabilidades con un corazón centrado en lo esencial: su presencia, su palabra, su amor. En una sociedad marcada por el activismo, el rendimiento y la productividad, este pasaje tiene una resonancia poderosa. Nos recuerda que el alma no se alimenta solo de hacer, sino sobre todo de ser. Y ser plenamente humanos implica estar conectados con Dios, en el silencio y la escucha. María, al escoger la mejor parte, no solo estaba escuchando a Jesús, estaba adorando, estaba en contemplación. Y esta actitud no se reduce a un momento de la vida, sino que es una disposición constante, que puede impregnar todas nuestras acciones. La queja de Marta es, en el fondo, una súplica por reconocimiento. Se siente sola, abandonada, incluso incomprendida. Y Jesús, con ternura, no la reprende duramente, sino que le muestra que está perdiendo la paz por no poner en primer lugar lo que realmente cuenta. Esta respuesta de Jesús: Marta, Marta,
andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. Resuena como un suave reproche amoroso. Es una llamada al corazón disperso, para que vuelva a enfocarse en lo único verdaderamente indispensable. La enseñanza que nos deja este Evangelio es profundamente actual. En medio del ruido del mundo, necesitamos recuperar el espacio interior. El silencio del alma, la actitud contemplativa. Porque sin ella, incluso el servicio más generoso puede volverse estéril y agobiante. No es que Marta haya elegido mal, sino que no ha comprendido que, en presencia de Jesús, todo lo demás puede esperar. Hay un tiempo para servir. Pero hay un tiempo para detenerse, escuchar y recibir. El equilibrio entre acción y contemplación es fundamental. Este pasaje también revela la pedagogía de Jesús. Él no impone, no condena, no obliga. Jesús invita. Muestra el camino. Él no le dice a Marta que deje de servir. Pero sí le muestra que en su servicio ha perdido la calma, la alegría, el centro. La respuesta del Señor tiene una estructura afectiva. Marta, Marta. La repetición de su nombre muestra su cercanía, su cariño. Jesús conoce el corazón de Marta y la invita a mirar más allá del agobio inmediato, a volver a poner su mirada en Él. Hay momentos en los que el alma necesita sentarse a los pies del Señor sin hacer nada. No por pereza, sino por necesidad espiritual. Porque solo desde esa intimidad brota una acción fecunda, alegre, libre. Este pasaje también nos interpela como iglesia. Somos una comunidad que solo se agota en actividades, eventos, estructuras. O somos una iglesia que, como María, se sienta primero a los pies del Maestro, para luego servir con sentido. No se trata de contraponer acción y contemplación como si fueran opuestas. Se trata de reconocer que la acción sin contemplación se vacía, se desgasta. Mientras que la contemplación sin acción se convierte en evasión. Ambas deben integrarse. Jesús nos invita a redescubrir la belleza de estar en su presencia. Sin prisas, sin distracciones, sin segundas intenciones. Estar simplemente con Él, como María. Escuchar, acoger, descansar en su voz. El texto dice que María se quedó escuchando su palabra. Esta permanencia indica constancia, atención, permanencia. No fue una escucha superficial, sino una escucha que transforma, que enraiza el alma en Dios. A través de Marta y María. El Evangelio nos muestra también los dos movimientos del corazón humano. El deseo de servir y el deseo de ser amado. Jesús no rechaza ninguno, pero enseña que uno debe sostener al otro. El amor recibido fortalece el amor ofrecido. Al decir que María ha escogido la mejor parte, Jesús nos revela que tenemos libertad para elegir cómo vivir. Podemos vivir centrados en el ruido, el afán, la prisa. O podemos optar por la paz, la profundidad, la comunión con Él. Y no se le quitará. Esta frase final del pasaje es una promesa. Todo lo que recibimos de Dios en la oración, en la escucha, en el encuentro íntimo con Él, es eterno. Nadie nos lo puede arrebatar. No se desvanece, no se olvida. Permanece en el alma. En una cultura de la distracción constante, el gesto de María es revolucionario. Renuncia a todo lo demás para centrarse en una sola cosa. Jesús. Esa decisión es la que da sentido al resto de su vida.
Todo lo demás fluye desde ahí. Marta y María pueden convivir en nosotros. Hay momentos en los que debemos actuar como Marta, con eficacia y entrega. Pero siempre que antes hayamos sido María, sentados a los pies del Maestro. ¿Qué significa en la práctica escoger la mejor parte? Significa darle a Dios el primer lugar. Organizar nuestra vida en torno a Él. No ponerlo al final del día, cuando ya no nos queda energía, sino al inicio, en el centro, en lo más profundo. En una vida saturada de ocupaciones, el alma corre el riesgo de volverse árida. La contemplación es el agua viva que la refresca, que la sana. Solo quien se detiene frente a Dios puede encontrar el verdadero sentido de sus acciones. Marta tenía buenas intenciones, pero perdió la paz. María tenía la misma posibilidad de trabajar, pero eligió quedarse. La sabiduría espiritual consiste en saber discernir qué es lo urgente y qué es lo verdaderamente importante. Este pasaje nos muestra que la vida espiritual no se improvisa. Se cultiva. Y ese cultivo requiere tiempo, silencio, atención. Como María, debemos aprender a hacer espacio para Dios, aunque todo lo demás parezca reclamar nuestra atención. En la historia de la Iglesia, los santos y santas que han transformado el mundo fueron primero personas de oración, de escucha profunda. La fecundidad de sus obras brotaba de una intimidad radical con Jesús. Tal vez lo que más nos cuesta hoy es detenernos. Vivimos acelerados, fragmentados, corriendo de una cosa a otra. Y en esa carrera, muchas veces, perdemos el alma. María nos enseña a detenernos, a estar, a ser. Jesús no le dijo a Marta que lo que hacía era inútil. Le dijo que su inquietud la estaba alejando de lo esencial. Es una corrección tierna, pero firme. Es un llamado a ordenar las prioridades. Las palabras de Jesús también son medicina para nuestras vidas. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál? Escucharlo. Estar con Él. Desde esa única necesidad nacen todas las demás. Soluciones, respuestas, sentidos. María no habla en todo el pasaje. Su silencio es elocuente. A veces las palabras sobran. Y lo que más necesita el alma es callar y dejar que Dios hable. María nos muestra ese camino de interioridad. El fruto de sentarse a los pies de Jesús es una vida transformada. Quien escucha su palabra, no puede vivir igual. Quien lo contempla, luego lo reconoce en cada rostro, en cada dolor, en cada momento de la vida. La escena se desarrolla en la casa de Marta. Pero el verdadero hogar, el verdadero espacio donde Jesús quiere habitar, es el corazón humano. ¿Está nuestra alma dispuesta a abrirle espacio, como María lo hizo? Esta historia nos invita, en última instancia, a amar con sabiduría. A servir sin perder la paz. A actuar desde la presencia de Dios. Porque solo cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Jesús no desautoriza el servicio, ni desprecia las tareas cotidianas. Ni menosprecia el esfuerzo de quienes cuidan, limpian, cocinan. Se encargan de los detalles y hacen que la vida sea más amable y funcional. No hay rechazo hacia Marta, sino una llamada a poner en orden sus prioridades internas. El mensaje de Cristo no es una crítica al hacer, sino una advertencia contra el hacer ansioso, desenfocado, disperso, que no nace del amor sino de la presión.
la comparación o el deseo de controlar. Lo que está en juego no es la acción en sí misma, sino la orientación del corazón que la anima. La diferencia no es tanto entre hacer y escuchar, sino entre el hacer distraído y el hacer iluminado por la escucha. Es fundamental comprender que, en este pasaje, el Maestro nos revela el valor de la interioridad. No como un lujo reservado a quienes tienen tiempo, sino como una necesidad vital para todos. En un mundo sobrecargado de estímulos, tareas y responsabilidades, donde el activismo se convierte en una trampa disfrazada de virtud, Jesús nos invita a detenernos, a sentarnos, a escuchar. Solo desde ahí el hacer cobra verdadero sentido, se ordena, se purifica. La contemplación no es una pérdida de tiempo. Es el fundamento del obrar fecundo. El espacio donde el alma se enraiza en Dios para luego dar fruto abundante. La elección de María no representa una evasión del mundo, sino un acto de sabiduría espiritual. Ella ha sabido discernir el momento. En ese instante preciso, Jesús está allí, en su casa, hablando palabras de vida. La urgencia no está en la comida, ni en el orden, sino en la oportunidad irrepetible de recibir al Verbo hecho carne. María encarna a todos los discípulos que han aprendido que lo primero es el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás se dará por añadidura. Ella nos enseña a priorizar, a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo eterno de lo pasajero, lo vital de lo urgente. Este Evangelio también nos confronta con nuestras heridas más profundas. El deseo de ser vistos, valorados, reconocidos por lo que hacemos. Marta, como muchos de nosotros, se ve sola y desbordada. ¿Dónde está el otro que me ayude? ¿Por qué tengo que cargar con todo? En el fondo de su queja hay dolor, cansancio, tal vez una sensación de injusticia. Jesús, en su ternura, la llama por su nombre 2 veces. Marta, Marta, no para reprochar, sino para consolar. Es un llamado afectuoso a volver al centro, a recordar lo que realmente importa, a soltar el peso innecesario de la autoexigencia que no deja respirar el alma. Hoy, muchas personas viven como Marta, atrapadas en 1000 ocupaciones, desconectadas de sí mismas, presas de la prisa y la productividad. Esta escena nos interpela. ¿Qué tanto de nuestro hacer nace del miedo al vacío? De la necesidad de aprobación. Del temor a detenernos y enfrentar lo que habita en nuestro corazón. María, en cambio, nos muestra un camino de libertad interior. Dejarse mirar por Jesús, estar con Él. Sin máscaras, sin listas de pendientes, sin urgencias que nos roban la paz. Su gesto es radicalmente contracultural. Sentarse a los pies del Maestro en un mundo que idolatra la eficiencia. Sentarse a los pies de Jesús significa ponerse en actitud de discípulo, de aprendiz. María rompe con los roles tradicionales de su tiempo. Se atreve a ocupar un lugar que no le estaba socialmente permitido. El espacio reservado a los discípulos varones. Pero Jesús no la expulsa, no la corrige, no la devuelve a la cocina. Al contrario, legitima su posición y la eleva. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Con estas palabras, el Señor abre el camino para que toda persona, sin distinción, pueda acceder a la palabra, a la sabiduría, a la comunión íntima con Él. Es un gesto de profunda dignidad. Este Evangelio también nos ayuda a sanar nuestras relaciones. ¿Cuántas veces, como Marta,
Nos sentimos solos en el servicio y, en lugar de hablar directamente con el otro, llevamos nuestra queja a Dios. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Marta no habla con María, habla con Jesús, esperando que Él corrija a la otra. Pero Jesús no entra en ese juego de comparaciones ni conflictos. Él no se pone del lado de una contra la otra, sino que nos invita a mirar con amor y discernimiento. A comprender que no todos estamos llamados a lo mismo en cada momento. Cada uno debe responder con fidelidad a lo que el Espíritu le inspira. En la vida cristiana hay momentos para servir y momentos para escuchar. Momentos para hacer y momentos para hacer. Saber discernir estos tiempos es parte de la madurez espiritual. No se trata de vivir en uno u otro extremo, sino de integrar ambos polos en una vida armónica. El servicio sin oración se vacía y se endurece. La oración sin servicio se aísla y se vuelve estéril. María y Marta, juntas, representan la totalidad del discipulado. Contemplación y acción, escucha y entrega, interioridad y misión. No son opuestas, son complementarias. Y su integración es el reto de cada creyente. El momento en que Jesús llega a casa de Marta y María es una teofanía cotidiana. Dios entra en lo ordinario, en la rutina, en la casa común. No aparece en el templo, ni en una sinagoga, sino en el hogar de dos hermanas. Esto nos dice que la vida espiritual no es ajena a lo doméstico. Que Dios nos visita en lo concreto de nuestra existencia. La mesa, la cocina, la sala de estar, el suelo donde uno se sienta. Todo puede ser lugar de revelación. La clave es la actitud interior con la que acogemos esa presencia divina. Jesús pasa por nuestra vida muchas veces. Sabremos reconocerlo y detenernos a escucharlo. El texto termina con una afirmación poderosa. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esta declaración de Jesús es una promesa. Quien elige sentarse a sus pies. Quien se deja transformar por su palabra. Quien entra en comunión con Él. Recibe un don que ningún poder humano puede arrebatar. Esta mejor parte no es un privilegio elitista, sino una invitación abierta a todos. No depende de méritos, de capacidad intelectual, de posición social. Basta con tener el corazón dispuesto. Con estar abiertos a la escucha. En un mundo que todo lo quita. La salud, el tiempo, las personas, incluso la memoria. Esta parte mejor es eterna. A menudo en la vida cristiana pensamos que amar a Dios consiste solo en hacer cosas por Él. Pero Jesús nos muestra que el amor verdadero comienza por estar con Él. Por escucharlo, por dejarnos amar. Muchas veces nuestras obras son solo intentos de ganar afecto. O de llenar vacíos interiores. Pero Dios no necesita que hagamos cosas para merecer su amor. Él ya nos ama. Lo que sí desea es que vivamos con Él. Que lo escuchemos, que lo pongamos en el centro. Desde esa comunión profunda, entonces, nuestras acciones ya no serán un esfuerzo por alcanzar a Dios, sino la consecuencia gozosa de haberlo encontrado. En definitiva, este breve pero inmenso pasaje evangélico nos invita a reorganizar nuestra vida desde Cristo. Nos urge a hacer silencio, a soltar lo accesorio, a volver a lo esencial. Nos enseña que lo más grande que podemos hacer por Dios es estar con Él. Escucharlo, amarlo. Solo desde esa intimidad podrá surgir un servicio que no canse. Una entrega que no vacíe, una acción que no disperse.
como María, aprendamos a sentarnos a los pies de Jesús cada día. Para que Él sea nuestra porción, nuestra alegría, nuestra parte mejor. Y que, como Él mismo ha prometido, no nos será quitada jamás. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.